Bendiciones para todos los oyentes que van a conectar en esta hora a través de el Facebook Live. En esta tarde quiero compartir con ustedes una palabra, hablando sobre la palabra de Dios, de cuán poderosa es la palabra de Dios, que muchas personas, incluso creyentes, dudan de esa palabra, que es una palabra que tiene poder para cambiar, para transformar. Y en esta hora quiero compartir este estudio con ustedes y le he titulado Palabra Viva y Eficaz. Y vamos a estar leyendo del libro de Hebreos, capítulo 4, versículo 12 al 13. Y es un estudio que preparé el día de ayer para que aquellos que no conocen muy bien lo que la palabra de Dios significa estén atentos a este estudio, y espero que sea de gran bendición para sus vidas y espero que puedan entender un poco más lo que es la palabra de Dios. Vamos ahí al libro de Hebreos, versículos 12 y el 13 del capítulo 4. Y voy a leer solamente el 12 para comenzar. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice de esta manera: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. En esta hora voy a hacer una oración breve para comenzar. Señor, en esta hora te doy las gracias, Señor, por esta hora, Señor, por este momento. Y aún también porque, Señor, has dispuesto tú mi corazón para que yo pueda traer esa palabra para esos oyentes, Señor. Y te pido que seas tú hablando a sus vidas, Señor, tal y como has hablado a mi vida. Y que el significado de tu palabra, Señor, sea aún también reflejado, Señor, en cada oyente, para que ellos puedan entender lo que tu palabra significa, Señor, que tu palabra es poder, que tu palabra es viva y eficaz también, Señor, que tu palabra también penetra y corta también, Señor, hasta lo más íntimo, Señor, del ser humano. Pido que me ayudes, Señor, para poder dar ese estudio en el nombre de Jesús. Amén. Así que vamos a estar hablando sobre la palabra de Dios. Y aquí en este libro de Hebreos dice que es viva y eficaz. Ahora, para comenzar, en el mundo existen dos tipos de personas. Existen personas que obedecen la palabra de Dios, como también existen personas que aborrecen la palabra de Dios. Muchos suelen decir palabras como estas: Dios ha permitido que yo tenga lo que yo tengo. Dios ha permitido que yo tenga un buen trabajo. Dios me ha dado, Dios me ha cuidado. Yo confío en Dios y mi fe solamente está puesta en Dios. Pero estas personas, al fin, después de que ellos dicen esas palabras, cuando uno viene y les comparte del evangelio, de la palabra de Dios, ¿qué es lo que hacen? Esa palabra es rechazada. Porque muchos pueden profesar, muchos pueden decir de sus labios: Dios es mi Señor, yo conozco a Dios, yo sé quién es Jesucristo. Pero por el momento, cuando dicen esto, no significa que ellos conozcan a Dios, porque muchos dicen: yo tengo fe. Y la fe genuina que Dios solamente da es por gracia. Porque muchas personas, cuando van al médico, al cirujano, que le van a hacer una cirugía, una operación, ellos ponen su fe en el doctor. Así que la fe de la cual habla aquí en la Biblia es una fe genuina, y esa fe solamente debe de estar en Jesucristo. Así que en el mundo hay dos tipos de personas: los que obedecen la palabra de Dios y los que la aborrecen. Ahora, ya estas personas Dios algún día les dirá algo muy grave, unas palabras tan duras como lo dice en el libro de Mateo. Mateo capítulo 7 dice de esta manera: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Ahí claramente nos está diciendo la palabra de Dios que no todo aquel que dice Señor, Señor va a entrar en el reino de los cielos.
Aquí dice quiénes son los que van a entrar en el reino de los cielos. Dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Aquí Jesucristo está diciendo algo tan real, que no todo aquel que confesa con sus labios de conocer a Dios, o que su fe está puesta en Dios, no significa que ellos entrarán al reino de los cielos, sino que Jesucristo claramente dice, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. El hacer la voluntad de Dios es seguir sus mandamientos. El hacer la voluntad de Dios es guardar su palabra, guardar lo que Él dejó establecido en este libro sagrado que es la Biblia. Y sigue diciendo, versículo 22 de Mateo 7, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Aquí está diciendo Jesús, en ese día me dirán muchos, Señor, Señor, ¿no predicamos en tu nombre? ¿No echamos fuera demonios en tu nombre? ¿No hicimos muchos milagros en tu nombre? ¿Y qué dice Jesús aquí en el versículo 23? Y entonces les declararé, dice Jesús, que Él mismo dirá esto. Nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¿Qué es la palabra clave en la que quiero que se enfoquen en esta hora? Dice, entonces les declararé, dice Jesús. Nunca os conocí. Él está aclarando algo cierto, dice Él. Nunca os conocí a aquellos que me dijeron en algún día, Señor, Señor. En tu nombre hicimos estas cosas, profetizamos, echamos fuera demonios, hicimos milagros. Él está diciendo, nunca os conocí. Nunca os conocí, porque aquel que Dios conoce, aquel que Dios toma por hijo, lo conoce. Y ese siempre va a ser un hijo de Dios. No es que Dios algún día te va a conocer y otro día te va a desconocer, sino que Dios es un Dios que Él sabe quiénes son sus hijos y quiénes no son sus hijos. Así el que es su hijo de Dios, ese va a obedecer su palabra. Y el que no es hijo de Dios, aunque diga conocer en Dios, creer en Dios, no es hijo de Dios. Y ese no entrará al reino de los cielos. Es algo tan duro de escuchar, pero es algo tan cierto. Ahora vamos a entender algo y que quede bien claro. Así como existen personas allá afuera en el mundo a quienes Dios no conoce, también existen y están dentro de las iglesias evangélicas protestantes. Dentro de las iglesias protestantes también hay personas a quienes Dios no conoce, porque no han nacido de nuevo. Están dentro de las iglesias evangélicas escuchando la predicación domingo tras domingo, enseñanzas, pero no han nacido de nuevo. Hay personas que están dentro de las iglesias, tal y como las de fuera del mundo, escuchan la palabra, pero no obedecen a la palabra de Dios. No hacen la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Dios quiere de sus hijos, del creyente genuino, verdadero, que se purifique día a día a través de la palabra, que lea su palabra, que se limpie, que se santifique. La palabra de Dios, la Biblia, fue dejada por Dios para sus hijos. Dios nos ha dejado la Biblia, su palabra, para los que han creído en Jesucristo, para utilizarla en nuestra vida diaria. En nuestro diario vivir debemos de nosotros leer la palabra, vivir la palabra y obedecer la palabra, porque es tan fácil escucharla, pero quizá no es tan fácil obedecerla. Vamos al libro de Juan, capítulo 14, versículos 15, 21, 23 y 24. Dice de esta manera: si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahí está diciendo Jesús, si me amáis, si me amas, vas a guardar mis mandamientos. Versículo 21. El que tiene mis mandamientos y los guarda, el que escucha mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él. Versículo 23. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guarda. Y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Ahí está diciendo Jesús,
El que me ama, mi palabra va a guardar. Versículo 24. El que no me ama, no ha guardado mis palabras. Ahí está diciendo Jesús claramente que el que le ama, obedece. Y el que no ama, no guarda sus palabras. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Así que aquí, como empecé diciendo, en el mundo hay dos tipos de personas: aquellos que aman la palabra y la guardan, y aquellos que la escuchan, pero no la guardan. Esta misma palabra fue inspirada por Dios. La palabra que está aquí escrita en la Biblia es la palabra que fue inspirada por el mismo Dios Todopoderoso. Y eso lo podemos ver en 2 de Timoteo 3:16. Dice de esta manera, desde el versículo 14 al 16 al 17. Le dice Pablo a Timoteo: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y aquí es donde dice el 16, toda la escritura, todo lo que está escrito en la Biblia, está diciendo el apóstol Pablo, es inspirada por Dios. ¿Y qué más? Y útil para enseñar. Es buena para enseñar, para redarguir, para corregir. La palabra también es útil y es buena para corregirnos a nosotros, a sus hijos, a los santos, a los creyentes, a los que han nacido de nuevo, para instruir en justicia. Aquí estamos mirando que la palabra de Dios fue inspirada por Él mismo, con propósitos, no sin propósitos, para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué fin? Versículo 17, a fin de que el hombre de Dios, ahí está diciendo el hombre de Dios, no está diciendo cualquier hombre, no está diciendo cualquier hombre que escucha mi palabra pero no la guarda, no la obedece. Un hombre, si obedece la palabra de Dios, es un hombre de Dios. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahí estamos mirando lo que la Escritura hace y quién la inspiró. Dios mismo, el Dios Todopoderoso, inspiró esta palabra. Y es algo que se me viene a la mente. Yo, cuando no conocía del Señor, hace 7 años, yo no recibía la palabra porque yo estaba cegado espiritualmente. Y cuando alguien me hablaba a mí de la palabra, lo que yo decía era, esa Biblia fue escrita por hombres barbones que no tenían nada que hacer. Y eso es lo que yo he escuchado cuando vamos a compartir el Evangelio. ¿Quién escribió la Biblia? ¿Quién escribió eso? Fueron unos hombres barbones que no tenían nada que hacer. Y eso es lo mismo que yo decía, pero eso yo lo decía porque yo estaba en la ignorancia. Yo no conocía del Señor. Pero cuando Dios vino a mi vida y me rescató y Él me hizo nacer de nuevo, yo sé que muchos no comprenderán lo que nacer de nuevo significa. Yo estaba perdido en los vicios, en la borrachera. Yo descuidaba a mi familia, a mi esposa y a mi hija la mayor. Pero ahora yo entiendo lo que esto me dice, que la Escritura es inspirada por Dios. Y si alguien me hubiera dicho esto hace 7 años, yo no hubiera entendido. Porque el hombre natural no percibe las cosas que son espirituales, del espíritu. Solamente el hombre espiritual puede comprender estas cosas. Ahora, ¿qué significa inspirada o inspiración? Es el concepto teológico, que es la enseñanza de Dios, según el cual las obras y hechos de seres humanos están íntimamente conectados con Dios. Cuando Dios inspiró la Biblia, estas palabras, fue para que el hombre de Dios estuviera conectado y tuviera una intimidad, una relación íntima con Dios.
para que podamos conocer a Dios. Y eso es lo que es. Es el concepto teológico según el cual las obras y los hechos de seres humanos están íntimamente conectados con Dios. Ahí estamos mirando lo que es la palabra de Dios. Regresamos a Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Ahora, la palabra viva, ¿qué significa esto? Significa que contiene vida y es poderosa. ¿Poderosa en qué término? ¿Cómo es que es poderosa? Si solamente es una palabra. Para transformar una vida. Una vida que está viviendo sin Dios. Vamos a la primera carta de Corintios. Capítulo 2, versículo 1 al 5. Y vamos a ver qué es lo que nos dice el apóstol Pablo. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 1 al 5, dice de esta manera. Dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, está diciendo Pablo. No fui con excelencia de sabiduría, o de palabras o de sabiduría. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Aquí está diciendo algo tan maravilloso, Pablo, que muchos no van a entender. Pero él dice que cuando él se propuso a ir a Corinto a predicarles de Jesucristo, dice que él se propuso no saber nada entre vosotros o cosa alguna, sino solamente a Jesucristo y a ese Jesucristo crucificado. Pablo no se inclinó o no confió en su propia sabiduría humana, sino que él dijo, voy a predicar a Jesucristo y a este crucificado. Y cada vez que todo aquel que conoce de Dios, que conoce el Evangelio, nunca vayas a hablar tú en tu propia sabiduría humana. No importa la religión, no importa la tradición, no importa tus pensamientos o lo que tú crees, sino que cada vez que vayamos a predicar del Evangelio de Jesucristo, sea Jesucristo predicado y solamente Él. Y nada más. No hacen falta tantas cosas para tratar de atrapar a las personas, para convencerlos, sino que solamente la palabra es poderosa para transformar vidas, para cambiar. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Ahí en el libro de Hechos, capítulo 17 y versículo 9, Pablo fue y él les predicó por primera vez a los de Corintios. Pero Dios le dijo a él, no temas, sino habla y no calles. Eso es lo que él está diciendo, que cuando él fue a hablar, no fue con sabiduría humana. Versículo 4. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Ahí está lo que está diciendo el apóstol Pablo. Y ni mi palabra, lo que salieron de mis labios, ni mi predicación, ni lo que prediqué, lo que anuncié, fue con palabras. No fueron con palabras persuasivas para persuadir a alguien de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Para qué? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo bien sabía esto, que al predicar a Jesucristo, esa palabra tenía poder para transformar vidas, para cambiar a pecadores, para cambiar mentes, para cambiar corazones, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y el poder viene a través de la palabra que uno predica, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios no es cualquier cosa, es la voz de Dios mismo. Regresamos a Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. ¿Y esto qué significa eficaz? Significa que cumple
invariablemente los propósitos de Dios que alcanzan los resultados que Dios determinó. Proverbios 16:9, en la versión Nueva Traducción Viviente, dice de esta manera: podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. El hombre planea cosas. El hombre planea viajes. El hombre planea negocios. El hombre planea bodas, fiestas, X cosa. Pero dice, podemos hacer nuestros planes, pero el Señor determina nuestros pasos. Proverbios 16:33. La suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. En otras palabras, lo que quiere decir es esto: nosotros podemos tirar los dados, pero el Señor decide cómo caen. Nosotros podemos jugar a la lotería, pero depende de Dios si ganas o no. Así que las posibilidades de que tú te ganes la lotería no están en tu suerte, sino están en las manos de Dios. Para todos aquellos que se aferran a comprar boletos de lotería, día con día, semana tras semana, esperando ganarse $1,000,000, 500,000, 20,000. No confíes en tu suerte, porque todo eso depende de la mano de Dios. Para aquellos que no creen en Dios y se aferran y gastan su dinero en esos boletos de lotería, no es suerte. Dios tiene todo en control. Ahora bien, lo que Dios desea que su palabra haga es que salve a pecadores. Eso es lo que Dios desea a la palabra ser predicada. Vamos al libro de Romanos, capítulo 1, versículo 16. Dice de esta manera: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. El apóstol Pablo está diciendo que él no se avergüenza del evangelio. Él no se avergüenza de predicar a Jesucristo y ese Jesucristo crucificado. ¿Por qué? Dice, porque es poder de Dios. ¿Para qué es el poder? Para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El apóstol Pablo sabía que en el evangelio estaba el poder de Dios. ¿Y por qué es que él dice al judío primeramente? Porque los judíos, no porque ellos eran judíos que nacieron en esas tierras, en esas regiones, no significa que ellos eran salvos. Si no tenían a Jesucristo como Señor y Salvador, no iban a ser ellos salvos. Y también dice ahí, y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Ahora, ¿qué significa esto? Eso significa que al escuchar la palabra de Dios, al oyente le hace examinar su vida espiritual y también confronta sus pecados. Esto lo lleva al arrepentimiento y a la salvación. No puede haber salvación sin que alguien escuche la predicación de la palabra de Dios. No puede haber salvación sin arrepentimiento. O no puede haber arrepentimiento sin escuchar el evangelio de Jesucristo. Que todo hombre debe de arrepentirse de sus pecados y creer con fe en Jesucristo. Que Él es el único que murió en la cruz del Calvario. Él es el único que derramó su sangre tan preciosa para que pecadores como tú y como yo vengamos hacia la salvación, tengamos vida eterna. Vamos al libro de Hechos. Vamos a ver qué es lo que pasó en el primer discurso del apóstol Pedro.
Hechos 2, 36 al 42. Dice de esta manera: sepa pues, ciertísimamente toda la casa de Israel, que a ese Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. El apóstol Pedro les está diciendo aquí a las personas de Israel: ustedes crucificaron a Jesús. A ese Jesús que ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Estos hombres, al oír lo que el apóstol Pedro predicaba, dice que ellos les dolió en su corazón cuando ellos escuchaban que ellos mismos habían crucificado a Jesús. Por causa de ellos, Jesucristo fue crucificado. Y al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba, diciendo: sed salvos de esta perversa generación. El apóstol Pedro les decía a ellos y les exhortaba: sean salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. 3,000 personas escucharon este discurso. 3,000 personas fueron confrontados con sus pecados, se arrepintieron y creyeron en Jesucristo, fueron salvos y se bautizaron. Solamente por la predicación de la palabra, solamente por la predicación del evangelio es que 3,000 personas fueron añadidas a la fe, a la iglesia de Cristo, a los creyentes. Y dice que esos 3,000 perseveraban en la doctrina, en la palabra, en la enseñanza, en las escrituras de los apóstoles, en la comunión unos con los otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Ahí vemos que el discurso de Pedro fue algo tremendo, algo poderoso, que con tan solo él pararse ahí, abrir sus labios y predicar a Jesucristo, 3,000 personas fueron añadidas a la fe, a la familia de la fe. Y eso es lo que significa que la palabra es cortante, corta. Regresamos a Hebreos. Dice: y penetra hasta partir el alma y las coyunturas y los téutanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y penetra, dice que también penetra. Esa misma palabra primero corta y después penetra. Tiene las dos mismas funciones del bisturi de un cirujano, que es un instrumento que un cirujano usa para cortar la piel. El cirujano primero corta la piel del paciente, después entra hasta lo más profundo del paciente y saca un tumor canceroso. Eso es lo que la palabra hace. Corta, penetra y saca lo podrido del ser humano. Limpia lo que no está bien. Limpia lo que no le agrada a Dios. Eso es lo que la palabra hace. Te limpia de tu maldad. La palabra hace lo mismo. Discierne los malos pensamientos y las malas intenciones del corazón. Eso es el poder de la palabra. Hebreos 4:13, para terminar. Dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. No hay cosa creada que no sea manifiesta la presencia de Dios. Dios es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Él es todopoderoso, todo lo sabe y todo lo ve. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien,
todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ahora mi pregunta es, ¿tú de cuál persona eres? ¿Tú eres de las personas que obedecen la palabra de Dios? ¿O tú eres de las personas que aborrecen la palabra de Dios? ¿Eres tú de las personas que escuchan, la guardan y la obedecen? ¿O tú eres de aquellos que cuando te hablan la ignoras, la rechazas y sigues caminando tu vida como si el día de mañana estuviera prometido, como si mañana te estuviera que vas a vivir? ¿Cómo está tu vida en este momento? ¿Cómo te encuentras tú? ¿Vives solamente una religión? ¿Vives una tradición? ¿O no crees en Dios completamente? Pero te voy a decir algo. Un día va a haber y va a venir el día del juicio, cuando toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Algún día, aunque no lo confieses tú en vida, algún día vas a confesar con tu boca, con tu lengua, y tus rodillas se van a doblar y vas a reconocer a Jesucristo como el único Señor de señores. Así que la palabra de Dios es viva y eficaz. Es poderosa para cambiar vidas. Es poderosa para transformar corazones. Corazones de piedra. La palabra los cambia, los hace en corazones de carne. Así que medita en esta palabra. Y que Dios te bendiga. Dios te cuide, Dios te guarde. Y espero que sea de gran bendición para tu vida.